Voy a decir, hermano, yo estoy enamorado no de. Oh, yo no sabía que le iban a grabar. Bueno, Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Un saludo, ¿verdad?, a todos. Yo voy a predicar esta noche un pequeño sermón a manera de enseñanza, estudiando la palabra de Dios y mirando el tema que vamos a tener en estos 40 días. Me he examinado yo mismo y he mirado, hermanos, que lo que dijo la hermana, me he dado cuenta que si usted y yo y todos los que hemos atendido el llamado de Dios, es porque Dios nos ha escogido. Es porque Dios lo ha llamado. Y si Dios lo ha llamado a usted y a mí, vamos a pasar en el caminar del cristiano llamado por Dios, vamos a pasar ciertas pruebas, porque Dios ese es el método que usa para que nosotros maduremos. Dios, no hay otro método. Y la oración nos va a ayudar en eso, para que nosotros reconozcamos en qué lado estamos flaqueando cada uno de nosotros, y que el Espíritu de Dios venga y estirpe ese escondrijo que hay en nuestro corazón. Leyendo la palabra de Dios, yo podía haber predicado del mensaje del tercer ángel, que es el que nos mandan a que prediquemos hoy en este tiempo. Pero mejor decidí predicar un poquito acerca de la vida de Moisés, porque allí vamos a ver reflejado ciertas características que cada uno de nosotros vamos pasando ahorita, porque ya él ya no ganó, hermanos, él ya no ganó. Pero vamos a ver a Moisés, cómo el enemigo trató hasta de quitarle la vida en su temprana edad. Nosotros no hemos nacido en cuna, no nacimos, bueno, yo no nací en cuna cristiana, hermano. Yo conocí el evangelio ya mayor. Y alabo a Dios porque Dios me ha guardado. Y cuando yo estudiaba la vida de Moisés, le pedí al Espíritu Santo que me diera palabras para poder hablar del siervo Moisés, porque en mis lecturas que tengo, esta es una de las que me ha tocado a mí en mi vida personal. Vamos a abrir la Biblia, vamos a empezar a hablar porque el tiempo transcurre. Vamos a predicar poquito, pero que se entienda. Sabe que la palabra de Dios, hermanos, es bien sencilla para entenderla. Cuando tenemos un corazón frágil, un corazón dispuesto a mirar y a que nos mire la palabra de Dios y a que nos estudie en nuestra propia vida. No necesitamos, hermano, yo le pido a Dios que nunca me dé un espíritu de vanagloria. Yo le suplico a Dios que me dé siempre un espíritu de humildad y que cuando alguien le diga a usted
algo negativo, usted pueda superar ese momento. Ahorita en este mensaje de la vida de Moisés, vamos a ver los momentos difíciles que pasó Moisés. Los momentos en el cual él tuvo que aprender a ser humilde. Porque Moisés no era humilde. Moisés no era humilde. Vamos a, antes de continuar, quiero que oremos, hermanos, por favor. Puede hincarse, vamos a orar. Dios y Padre Santo, estamos, Dios bendito, en esta hora, entrando, Padre, en el tiempo sagrado, en el cual nos despojamos de nosotros mismos y venimos ante su presencia para poner nuestras cargas en sus manos. Le suplicamos, Señor, que nos perdone nuestras flaquezas, lo que nosotros hacemos que no es agradable a sus ojos. Perdónanos, Padre. Por eso estamos aquí, en su santo día, para alabar su nombre y poner todas nuestras cargas en sus manos. Bendiga, Señor, este sermón. No es un sermón, Padre, didáctico. No son palabras, Señor, de un teólogo. Pero vamos a tratar, Dios bendito, de hablar de su palabra y entenderla, qué es lo que usted nos quiere hablar. Le damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Ponemos todo en sus manos en este momento y que su Espíritu nos dirija a hacer todo lo que tenemos que hacer. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dice Hebreos, capítulo 2. Vamos a abrir la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí vamos a estar estudiando en el capítulo 2 de Hebreos, de Éxodo, hermanos, de Éxodo. Dice, mi Biblia tiene un rótulo donde dice un título, Nacimiento de Moisés. Dice, versículo 1. Fíjese que la familia de Moisés, hermano, como un preámbulo, la familia de Moisés fue el tercero que nació. Primero nació María. Después nació Aarón y el tercero fue Moisés. Su padre se llamaba Amram, su mamá se llamaba Jocobet. Yo busqué, dije yo, las edades de los hermanos de Moisés. De su hermana solo encontré información. De su hermano Aarón sí lo encontré. Allí en Éxodo 7:7 dice que Aarón era mayor 3 años más que Moisés. Cuando Moisés nace, en Egipto, dicen los que narran la historia de Moisés, que se había dado un decreto se les había dicho a las parteras que todo varón israelita fuera tirado al río porque los israelitas se habían multiplicado mucho. Y dice que Moisés o nació en el momento cuando se dio ese decreto o nació unos días antes, pero nació en esa frontera cuando se dio ese decreto.
Entonces, cuando Moisés nació bajo ese edicto que había sido dado por el faraón, y dice la narración que Moisés ya Dios lo había apartado, tenía un llamado. Por eso que a este mensaje yo le había puesto varios nombres, ¿verdad? Pero me gustó más el escogido para ser libre. Cuando Dios te escoge, hermano, a ti y a mí, todos somos escogidos. Usted y yo no nos vamos a librar. Cuando Dios escoge a una persona a que conozca de su palabra, es porque Dios tiene un propósito. Y ese propósito Dios lo tenía, dice el espíritu de profecía, para Moisés. Dice el verso 3. Ya había nacido Moisés, pero dice el verso 3, pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea y colocó en ella al río Nilo, al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Su madre amaba mucho al niño, hermanos, porque dice que era un niño muy hermoso. Dice allá en Hechos 7:20, si lo lee conmigo, Hechos 7:20. Dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Así que 3 meses tenía Moisés cuando lo ponen en la arquilla para que se salvara. Y luego sigue diciendo en Éxodo 2, los vamos a ir un poquito rapidito porque yo quisiera llegar a un punto. Dice: pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermanita suya, era María, se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió a una criada suya a que lo tomase. Dicen los historiadores: ¿cómo es posible que una doncella, la hija de un faraón, de un rey, se fuera a bañar a un río? Que eso solo lo hace la gente humilde. Y aquí en el libro de Patriarcas y Profetas dice que fueron ángeles los que condujeron a la reina a ese lugar. Quisiera leer allí en el 2:48 de Patriarcas y Profetas para que mire lo que dice. Dice: la madre logró ocultar al niño durante 3 meses en aquel entonces. Viendo que ya no podía esconderlo con seguridad, preparó una barquilla y juncos, la
utilizó con pez y betún, y colocando al niño en ella, lo depositó en un carrizal de la orilla del río. No se atrevió a permanecer allí para cuidar ella misma, por temor a que se perdiera tanto la vida del niño como la suya. Pero María, la hermana del niño, quedó allí cerca, aparentando indiferencia, pero vigilando ansiosamente para ver qué sería de su hermanito. Y había otros observadores. Las fervorosas oraciones de su madre habían confiado a su hijo al cuidado de Dios, e invisibles ángeles vigilaban la cuna. Ellos dirigieron a la hija de Faraón hacia aquel sitio. ¿Se da cuenta cómo cuando Dios ha escogido lo que la hermana le sucedió? El Señor nos ha llamado, hermana, y nosotros no sabemos, pero hay ángeles invisibles que nos cuidan. Tenemos esa confianza, así como Dios cuidó a este niño. Esos ángeles, ese es su trabajo, andar guiándonos a nosotros. El Espíritu nos guía, pero los ángeles siempre andan cuidando de nosotros. Y luego dice el versículo 5: y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. ¿Cómo es la providencia de Dios? Que cuando la reina, la doncella, mira al niño, su hermanita, dicen los comentadores, se acerca a la doncella. Era un terreno conocido, que ellos ya conocían, hermanos. Y luego le hace la oferta. Entonces la hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamar una nodriza de las hebreas para que te críe el niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a su propia mamá. Así es que miramos cómo la providencia de Dios la está mirando, hermano, cómo Dios va guiando este asunto con Moisés. Y yo me llenaba de alegría, porque le decía a Dios: Dios, a todos mis hermanos que estamos en la iglesia y a mí mismo, ¿de dónde nos has traído? Toda nuestra niñez, todos los peligros que hemos pasado, y a dónde nos tiene Dios. Dios nos ha guardado, hermanos. Así como guardó a Moisés, Dios nos está guiando a nosotros también para que le sirvamos. Porque Dios estaba guardando a este hombre para que fuera un líder que guiara a su pueblo a la liberación de Egipto. Y cuando la hija del faraón le entrega al niño a su mamá, hacen un trato. Le dice: tú críame este niño en tu casa, y cuando esté grandecito me lo traes a mí, porque yo lo voy a adoptar. Y dice la palabra de Dios que el niño creció y la madre fue y lo entregó. La Biblia no dice
de cuántos años lo entregó, no da información, pero el espíritu de profecía sí lo dice, de cuántos años Jocobed entregó al niño a la doncella, sin que ella se diera cuenta que ella era la mamá. A ella la usó como una nodriza, pero era su propia madre. Y aquí dice el espíritu de profecía de cuántos años. Mire aquí en la página 249 de Patriarcas y Profetas, dice que su mamá trató de inculcarle la reverencia a Dios y el amor a la verdad y a la justicia, y oró fervorosamente que fuese preservado de toda influencia corrupta. Le mostró la insensatez y el pecado de la idolatría, y desde muy temprana edad le enseñó a postrarse, a orar al Dios viviente, el único que podía oírle y ayudarle en toda emergencia. La madre tuvo a Moisés tanto tiempo como pudo, pero se vio obligada a entregarlo cuando tenía como 12 años de edad. De su humilde cabaña fue llevado al palacio real, y la hija de Faraón lo prohijó. Esa palabra quiere decir lo adoptó. Pero en Moisés no se borraron las impresiones que había recibido en su niñez. No podía olvidar las lecciones que aprendió junto a su madre. Le fueron un escudo contra el orgullo, la incredulidad y los vicios que florecían en medio del esplendor de la corte del faraón. Moisés es entregado a su madre a la edad de 12 años. De ahí en adelante, la Biblia no da información acerca de Moisés. Ya solo da información de cuando él tiene 40 años. Y por allí vamos a llegar, cuando Dios lo llama. Pero hay un vacío del cual no hay información de Moisés de toda su juventud. Nomás el espíritu de profecía nos habla un poco de lo que él aprendió en la corte. Dice en la página 250 de Patriarcas y Profetas: en la corte de Faraón, Moisés recibió la más alta educación civil y militar. El monarca había decidido hacer de su nieto adoptivo el sucesor del trono, y el joven fue educado para esa alta posición. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus dichos y hechos. Su habilidad como caudillo militar le convirtió en el favorito del ejército egipcio, y la generalidad le consideraba como un personaje notable. Lee allí en Hechos capítulo 7, 22. (7:22) ¿qué dice? ¿Ven? Dice en el verso 22, dice: y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. De ahí sale el comentario de nuestra hermana G. de White, aquí en el Patriarcas y Profetas. Así es que Moisés ha llegado, hermanos, a ser hombre. Y
es allí cuando nosotros le tenemos que poner cuidado a nuestra vida. Cuando ya nosotros llegamos a ser mayores, Dios nos exige mayores cosas. Y a Moisés no era la excepción. Dice el verso 11 de Éxodo 2. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Aunque la Biblia no nos da información, pero si usted lee todos los capítulos de Patriarcas y Profetas acerca de Moisés, son como 4 capítulos, dice que Moisés era un militar bien adiestrado. Aquí la Biblia solo menciona de 2 veces que llegó allí al campamento de los hebreos. Usted sabe, los hebreos estaban allí, ¿verdad?, de esclavos, y habían órdenes habían capataces que castigaban muy cruelmente a los hebreos, al pueblo hebreo. Y Moisés era uno de esos jefes que mandaba a los capataces a castigar a sus mismos hermanos, porque era por ley. Pero Moisés, hermanos, en su corazón había un pleito. En su corazón él decía, un día yo voy a pelear esta batalla por mis hermanos. Y se llega el tiempo en el cual Moisés tenía que decidir lo que tenía que hacer. Dice el verso 11 y 12, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces Moisés miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Moisés, hermanos, ya se había decidido a ser el libertador de su pueblo. Pero aquí está el punto en el cual nosotros tenemos que pararnos a mirar. Moisés pensaba liberar al pueblo con sus propias fuerzas. Dios no le había mandado a que liberara a ese pueblo con sus propias fuerzas. Y dice que por eso es que él mató al egipcio y lo enterró y se fue de regreso para el palacio todavía. Pero él ya estaba maquinando, dijo, ya hice esta hazaña, ahora mis hermanos me van a ver como un líder por lo que hice. No me han visto porque según él nadie lo había visto, pero ya mis hermanos todos me están mirando como un líder. Pero él estaba peleando la batalla con su propia fuerza. No estaba poniendo a Dios en lo que estaba haciendo. Y el gran peligro de hoy en día, de que Dios nos llame a ser líderes y no tomemos en cuenta a Dios, que pensemos que nosotros lo podemos hacer nosotros solos. No podemos, hermano. Mire lo que le pasó a Moisés. Al siguiente día,
Dice el verso 13, al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Tremenda cosa, hermano. Y esta lección, hermano, tenemos que tomarla muy en cuenta nosotros. Moisés pensó al siguiente día, como dice el verso 13, que cuando llegó al campamento hebreo, sus hermanos le iban a decir, bienvenido Moisés, tú eres nuestro líder, bienvenido. Pero no fue así. En vez de eso, lo reprochó un hebreo y le dijo, ¿y a ti quién te ha puesto de capataz sobre nosotros? ¿Nos vas a matar así como mataste al egipcio? A mí me da miedo, hermanos, porque nuestros errores que cometemos a veces nos duelen cuando alguien nos lo señala. Nos duelen y hasta a veces nos enojamos. Moisés dice que tuvo miedo, se acobardó cuando le dijo eso el hebreo. Pero yo decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es Dios de bueno? Es que los planes de Dios nadie los conoce, hermano. Nadie. Dice que Moisés entró en miedo, se quedó, dice la historia que Moisés se quedó sin el poder de la corona real, porque él iba a ser el sucesor del rey. Ya había rompido allá, se vino ya con los hebreos para liberarlos con su propia fuerza. Y ahora se topa con sus hermanos y le dicen, aquí no te queremos. Aquí no te queremos, ¿sabes qué? Fuerita, hijo. Y dice que Moisés se quedó solito, se paniqueó. Qué terrible, hermano. Qué terrible. Hay un momento en que un líder verdadero que ha sido llamado por Dios va a pasar ese momento, hermano, que se va a quedar solito. Pero ese es el único método que Dios usa para enseñarnos nuestros defectos. Moisés se quedó solito y dice que no halló qué hacer. ¿Cómo se miraría él en ese momento? Dice ahí en Hebreos, léalo conmigo, Hebreos capítulo 11. Yo no quiero ser emocional en esta noche. Yo quiero que miremos la realidad de lo que Dios hace con sus siervos. ¿Cómo es que a Moisés Dios lo había llamado? 11:24 dice 24, 25 y 26, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón.
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Eso es. Ese es el punto, hermano. Que si un líder, yo no estoy hablando de los líderes de Alhambra, porque hay líderes, hermanos, alrededor del mundo que están sufriendo. Pero en ese sufrimiento, o puede ser porque Moisés en el en el versículo 12 de Hebreos 12, perdón hermano, se me olvidó apagar mi teléfono. Dice que cuando mató al hebreo, él pensó en su liderazgo como líder del pueblo, pero su tiempo no se había llegado. Ahora, cuando en el versículo 13 dice que al siguiente día llega y mira a los dos hebreos peleando. Oh, voy a tener que... Siempre que uno está predicando, siempre hay interrupciones que uno no las desea, ¿verdad? Pero que Dios nos ayude. Perdón por todo. Entonces Moisés, en el capítulo 13, cuando vuelve de regreso por segunda vez y recibe el reproche de su hermano, dice que lo que él les reprochó a los dos hermanos que estaban peleando, a los dos hebreos, era correcto, pero que un día anterior, el error que él cometió un día anterior era el reproche que estaba recibiendo. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, hermano, del error que hemos cometido. Y cuando nos reprochan, creemos que está mal. Pero no. Él había cometido un error que hasta Dios, fíjese hermano, que mire allí mire la persona que mató, mire allí en Hebreos capítulo 1:11, léalo conmigo. Hebreos 1:11 dice: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Fíjese al personaje que mató a un comisario. No crea que el que mató fue cualquier persona. Esos eran los que azotaban a los hebreos. Y con orden de ellos mismos. Por eso cuando él recibe el reproche en el versículo 13, que le dicen los dos hebreos, le dicen: con que tú, ¿quién te ha puesto como jefe? ¿Piensas matarme así como mataste al hebreo de ayer? Hermano, cuando nuestros errores salen a la luz, tratemos, hermano. Si a usted le dicen: mira, ¿sabes qué, Raúl? Si me dijeran: Raúl, ¿sabes qué? Yo ayer te vi en tal parte haciendo
algo indebido. Hermano, y que me lo diga aún mi hermano de la iglesia, que me esté mirando a mí como un líder y que me diga y que me esté reprochando, sabe que da vergüenza, ¿verdad? ¿No ve que Moisés dice que tuvo miedo y se espantó? Dijo Moisés: yo iba rumbo al trono, soy el hijo del faraón, decidí ser el libertador de mi pueblo y ahora ellos me rechazan. ¿Y ahora qué hago? Pero Dios, hermano, Dios tenía que enseñarle la lección a Moisés. Y Moisés se va a huir al desierto. Y fueron, hermano, 40 largos años donde Moisés se hizo dócil, supo cómo guiar las ovejas, supo bregar con el carácter de él mismo, y todo el reproche que recibió, él lo pudo enmendar. Qué lindo, hermano, que Dios dice que nos azota, pero que no nos manda la muerte. Cuando Moisés está recibiendo toda esta enseñanza en el desierto, él tuvo el tiempo para reflexionar, y dice que llegó a la tierra de Medián y luego él aprendió a guiar las ovejas, y luego dice que Dios lo estaba preparando para la ardua tarea al que lo había llamado. Dice el capítulo 3 de Éxodo: dice que andaba apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Medián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Qué nos dice eso, hermano? Que cuando una persona es llamada para ser líder, tiene que entender ese llamado y tiene que ser espiritual para poder discernir cómo es que Dios le está enseñando lo que tiene que hacer. Porque por sus propias fuerzas, hermano, Moisés no pudo. Tenemos que pasar, hermanos, la escuela de Dios. Tenemos que nosotros ser diestros en aprender. Tenemos que humillarnos ante Dios para poder nosotros entender lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Es muy necesario que nosotros, a pesar de lo que sucede, hermanos, en nuestras vidas personales, que entendamos que hemos sido llamados por Dios y que
si nosotros no somos humildes o si no nos humillamos. Porque si Dios nos ha llamado, nos va a humillar, hermano, así como lo hizo con Moisés. Dice allí en Primera de Reyes, lea conmigo ahí en Primera de Reyes. Capítulo 18. Perdón, es Jeremías. Jeremías capítulo 18. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre las ruedas. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder. Pero en su mano, se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Por qué nosotros a veces tratamos, hermano, de hacer lo mejor para Dios, pero a veces no lo estamos haciendo bien? Así como Moisés, él pensó que estaba haciendo las cosas bien, pero no las estaba haciendo bien. Dios no estaba de acuerdo. Tenía que recibir la educación que Dios quiere que aprendamos, hermano. Dios, dice Jeremías, que el alfarero hace con el barro, lo saca, lo humedece, lo amasa, lo prepara y lo vuelve a amasar y lo humedece y lo deja listo por un tiempecito. Y cuando ya está listo, el alfarero viene y hace la vasija. Y dice: ¿quién es el alfarero? El alfarero, hermanos, representa a Dios. Nosotros no podemos hacer lo que Dios puede hacer. Nosotros lo único que podemos hacer es dejar que nos quiebre y que Dios haga lo que tenga que hacer, que quiebre ese barro
y que haga una nueva vasija. Así como a Moisés lo tuvo por 40 años para enseñarle todo lo que tenía que aprender para poder ser un líder de su pueblo. Así también Dios le habla al profeta Jeremías y le dice: entonces, dice el verso 5, vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Hermanos, que sea Dios el que nos amolde, que sea Dios que este tiempo de los 40 días de oración que vamos a tener nos sirvan, hermanos, para que Dios quebrante nuestras vidas y podamos ser nosotros barros dóciles en las manos del alfarero. Dios nos ama, hermanos. Usted y yo nos ha llamado Dios para servir. Unos en una parte, otros en otra, pero todos somos servidores. Yo no sé qué parte es en la que Dios lo ha llamado a usted. Si Dios lo ha llamado, hermano, tenga cuidado de atender el llamado que Dios le ha hecho. Porque el Señor tiene mucha paciencia con nosotros, para que nosotros aprendamos y que podamos también escuchar y entender lo que Dios nos está mostrando. Alabo y bendigo la palabra de Dios, al Dios Todopoderoso en esta noche, porque Él en su misericordia nos guarda y nos guía cada día, hermano. Que quede bien claro que a veces no entendemos cómo es que Dios nos está hablando. No lo entendemos. Moisés pensó que estaba haciendo lo correcto, pero estaba haciendo lo incorrecto. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, en pensar de que yo estoy haciendo lo correcto, que sea Dios el que lo apruebe y no nosotros. Nosotros solo sirvamos de instrumentos para llevar esta obra a la que Dios nos ha llamado. Y que lo que se está haciendo, lo poco que hacemos, que sea Dios el que lo está dirigiendo a hacer todo esto. Moisés tuvo que estar 40 años aprendiendo a ser humilde. Y hasta que aprendió, Dios lo llama. Capítulo 3 de Éxodo. Dice, verso 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. ¿Qué representa este fuego? Este fuego que Moisés vio representa el sufrimiento del cristiano
cuando Dios lo está moldando. Dios amolda al que Él ha escogido como líder y lo hace pasar por el fuego, pero el fuego no lo consume. No lo consume, hermano, sino que lo está purificando. Y dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Quitarnos nuestro calzado, nuestro orgullo, nuestras malas costumbres, nuestros malos hábitos, hábitos que a veces no nos dejan servir a Dios como se debe. Ojalá, hermanos, que usted y yo le podamos servir a Dios en una forma en la cual a Él le agrade y que no nos estemos engañando a nosotros mismos, que estemos conscientes. Usted conoce su corazón, yo conozco mi corazón y Dios lo conoce mejor, porque Él escudriña, dice nuestro ser, Hebreos 4:12, dice que Él es como espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo y que escudriña hasta lo más profundo del corazón. Así que, hermanos, Dios les bendiga en esta noche y que Dios los guarde y que mañana podamos estar aquí, hermanos, tempranito, alabando el nombre de Jehová. Dios les bendiga.